Como humanidad, estamos reconociendo las consecuencias de haber acuñado un modelo indiscutiblemente antropocentrista. Aunque en los últimos años la discusión sobre las relaciones interespecie ha ocupado un papel preponderante en la agenda pública, este análisis aún es una tarea pendiente que debemos asumir de manera apremiante. La Cátedra del Futuro, una iniciativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, te da la más cordial bienvenida a la charla Animales humanos y no humanos, perspectivas de convivencia a futuro. Un espacio multidisciplinar, donde expertos abrirán el diálogo acerca de las representaciones simbólicas, las prácticas cotidianas, las discusiones filosóficas y jurídicas sobre los derechos humanos y de los animales no humanos. Bienvenida, doctora Blanca Suamí Villagrán de la Mora. Dialoguemos sobre el futuro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí y pues abramos el diálogo. Para mí es un gran honor estar en este estrado acompañada de estos grandes personajes que me voy a permitir leer una pequeña semblanza para que todos entendamos quiénes nos acompañan. Nos acompaña Dulce Ramírez. Ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Baja California. Desde el 2015 es directora de Igualdad Animal México. Es fundadora de Sabor Vegano México y Colectivo Animalia. Desde su activismo ha participado en propuestas de iniciativas de ley desde el Senado mexicano y el Congreso del Estado de Jalisco para visibilizar los maltratos de animales, la tipificación del delito de maltrato animal, la prohibición de circos animales y hacer conciencia sobre los hábitos de consumo de productos de origen animal. También ha producido investigaciones en las granjas y mataderos como investigación encubierta. Bienvenida, Dulce. También nos acompaña Victoria García del Blanco. Ella es académica investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Es especialista en Derecho Penal en dicha institución, donde integra el grupo de investigación de alto rendimiento en libertad, seguridad y ciudadanía. Bienvenida, Victoria. Y por último, pero no por ello menos importante, nos acompaña Jafet Quintero. Él es licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Actualmente es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro titular del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, ILECA. Sus líneas de investigación son turismo y espacio, antiespecismo, ética animal y ética ambiental, geografía de los animales y estudios críticos animales. Es profesor en la licenciatura en Geografía y en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras, así como del posgrado en Geografía de la UNAM. Bienvenido, Jafet. Y bueno, para dar pie y abrir el diálogo, yo quiero empezar con una preguntita. Y sé que es una pregunta que puede dar para mucho, pero voy a pedirles que me den la respuesta en un minutito, ¿sí? Quiero empezar con Victoria. Victoria, ¿qué es el derecho? Buenas tardes a todos y empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué es el derecho en un minuto? Bueno, espero que no haya mucho jurista aquí porque voy a abordar el tema de qué es el derecho desde una doble perspectiva que nos interesa a los efectos de la materia que vamos a abordar hoy. El derecho podemos entenderlo desde una perspectiva que denominaríamos objetiva, como el conjunto de normas que organizan una determinada materia en la sociedad, una forma de organización para evitar conflictos o encontrar soluciones a los conflictos que se produzcan en ese ámbito. Pero también tenemos derecho en ámbito subjetivo y en este caso el derecho en ámbito subjetivo se refiere a una capacidad de obrar que se le otorga a un determinado individuo.
una capacidad de desarrollar su vida en un determinado sentido, que pueda realizar determinadas actividades en ejercicio legítimo de eso que vamos a denominar su derecho. ¿En qué nos va a afectar hoy en esta charla? En si los animales pueden ser sujetos de derecho u objetos de derecho. Esto es un punto de vista básico y fundamental que, aunque sean legos en derecho, quiero que comiencen a masticar. El derecho es la capacidad de un sujeto de obrar en libertad en el ejercicio de una actividad, en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo de su libertad, para alcanzar un determinado objetivo, amparado siempre por ese ordenamiento jurídico en sentido objetivo. Muchas gracias. Espero haber cumplido. Logrado. Muy bien. En el mismo sentido y también en un minutito, Jafet, ¿qué sería la bioética? Sí, ¿se escucha? Bien, sí se escucha. La bioética se puede definir a partir de lo que es y lo que se ha tratado de hacer con ella. O sea, básicamente la bioética es una disciplina que deriva de la ética, que se plantea hace más o menos casi 100 años, 1927, como una forma de repensar las relaciones que tienen los Homo sapiens con todo ese mundo que no es Homo sapiens. Pero hay que pensar que para este momento del siglo XX, principios del siglo XX, el modelo de desarrollo económico pues era un modelo extractivista, un modelo que veía la naturaleza como un catálogo infinito de recursos naturales. Por lo tanto, esta primera aproximación o este primer intento por tener una bioética en la cual se reflexionara ese actuar de los seres humanos frente al entorno no humano, pues no predominó, ¿sí? No proliferó, no se siguió esta línea, es la bioética de Jarre. Y más adelante se retoma el concepto de bioética, por eso digo lo que es y lo que no es y lo que debería ser, como una disciplina en la cual lo que se aboga es por el entendimiento de la vida de los seres humanos. Es bien interesante porque la bioética ha estado secuestrada principalmente por la ética médica, por así decirlo, y es hasta muy recientemente con las transformaciones ambientales de los últimos años, pensemos la cuestión del antropoceno, por ejemplo, que se retoma esta propuesta de Jarre para tratar de entender las relaciones que tenemos como seres humanos frente a todo el mundo no humano. Y bajo este esquema pues han surgido diferentes perspectivas. Una perspectiva plenamente antropocéntrica, en la cual el ser humano se vuelve el que tiene la potestad y la toma de derechos frente a ese mundo natural. Una perspectiva ecocéntrica, que básicamente a lo que aboga es porque los ecosistemas son lo más importante, digamos que se aterrizan las relaciones de igualdad por ese sentido. Otra perspectiva que es la biocéntrica, que lo que básicamente plantea es que todos los seres vivos tienen el mismo valor simplemente por estar vivos, valga la expresión. Y la postura que yo trabajo, que es la cuestión zoocéntrica. Básicamente lo que se dice es que como al ser seres sintientes, al tener un sistema nervioso central, son sujetos, son individuos, son personas, todos aquellos individuos que tienen un sistema nervioso central, y que la consideración moral tiene que estar centrada principalmente en ellos. Estamos arrancando fuerte. Y yo creo que quién mejor que Dulce aterrizando un poquito este concepto. Dulce, ¿qué significa dignificar? Bueno, entiendo dignificar como la acción para reafirmar, para elevar la dignidad de un individuo o de un grupo de individuos. Y cuando individuos o un individuo que han sido despojados de sus derechos, han sido despojados o marginados, oprimidos, entendiendo también que la dignidad es este valor inherente que tienen todos los individuos, es un concepto antropocéntrico, pero que ha ido cambiando y que en este dignificar incluimos ya a los animales no humanos. Gracias. Bueno, yo les presenté a nuestros invitados, les platiqué un poco de lo que ellos hacen, pero a mí me gustaría que ustedes nos platiquen qué es lo que hacen, cómo lo que hacen se desarrolla en el contexto y se relaciona con los animales no humanos y que nos expliquen cómo impacta en nuestra sociedad el trabajo que están desarrollando desde sus trincheras. Doctor Jafet, platíquenos. Bien, pues como ya se mencionó, yo soy geógrafo de origen, de formación y de deformación, no sé si eso sea bueno o sea malo, pero soy un geógrafo que ha trabajado desde la licenciatura, la maestría y el doctorado con la geografía.
Y pues yo lo que he hecho recientemente es de construir a la geografía. La geografía es una disciplina altamente antropocéntrica, se define a sí misma como la ciencia que se encarga de entender las relaciones del ser humano con su entorno, y los animales son parte de ese entorno, pero han sido vistos históricamente como recursos, como parte, digamos, del progreso económico, de los procesos espaciales, en los cuales el ser humano se ha beneficiado de forma cotidiana. De hecho, si recordarán sus clases de geografía, en las clases de geografía se analiza, por ejemplo, qué tipo de animales son recursos a partir del tipo de clima, cómo se pronuncian las pieles. O sea, y hay un sistema económico muy fuerte que ha legitimado este uso de los animales sin verles como sujetos, sin verles como personas, como individuos. Posiblemente que diga personas no humanas, escucha algo chocante. Y recientemente, o sea, digamos que en la última parte de mi formación, di un giro hacia la cuestión bioética, principalmente esta cuestión zoocéntrica. Mi especialidad en geografía está fuertemente vinculada con la dinámica turística, o sea, trabajo la cuestión del turismo, y a partir justamente de entender el turismo y saber que hay ciertos individuos que históricamente han sido explotados en la dinámica, que son los otros animales, pues estos como recursos, empecé a cambiar. Ingreso como investigador a la UNAM hace 3 años, en el Instituto de Investigaciones Sociales. A partir de mi ingreso logramos consolidar un seminario de estudios críticos animales con personas que están trabajando los temas animales de diferentes perspectivas, filósofos, filósofas, veterinarias, biólogas, 2 geógrafos, ¿no? Y pues a partir de ahí tratar de incorporar ese tipo de temas asociados con la bioética y con la zoética principalmente a los planes de estudio. He trabajado mucho con estudiantes, por ejemplo, a partir de una línea que se llama la geografía de los animales, que es muy diferente a la línea de la zoogeografía, la palabra zoo es animal, porque la zoogeografía sigue siendo plenamente antropocéntrica, es identificar los patrones de distribución territorial de los animales en el planeta. ¿Y por qué surge una zoogeografía? Porque cuando surge la zoogeografía en el siglo XIX, la idea era saber en estos momentos de imperialismo y de expansión de las potencias cuáles eran los recursos disponibles en el espacio. Esto sigue aplicando para el siglo XXI, todavía hay textos de zoogeografía que dan los animales de esta perspectiva. Y después, junto con otro colega, con el doctor Álvaro López, también de la UNAM, descubrimos que hay una rama conocida como la geografía de los animales, en la que más bien los animales como sujetos, como individuos, se intersectan en las relaciones de espacialidad con los seres humanos. Y ahí es donde estamos, o sea, trabajando con las cuestiones de una geografía mucho menos antropocéntrica, de una geografía que reconozca a los animales como sujetos espaciales, como sujetos territoriales, ¿sí? Y en conjunción con el Seminario de Estudios Críticos Animales, pues tratar de posicionar el tema animal en la discusión académica constantemente. Organizamos ya un congreso de estudios críticos animales el año pasado en la UNAM, que fue todo un éxito, recibiendo personas pues, a nivel global, o América Latina principalmente. Y actualmente tengo un proyecto coordinado con el doctor López de estas intersecciones que existen entre las dinámicas turísticas, la ética y el uso de los animales en los contextos nacionales y globales. Muchas gracias. Dulce, platícanos. Bueno, pues tal vez más que hablar de mí o de concretamente me gustaría compartir cómo fue que yo estoy aquí hoy, ¿no? Y la razón por la que estoy aquí hoy es porque un día me di cuenta que aquella preocupación que yo tenía por un gato en la calle o un perrito abandonado en la calle, estaba pasando algo similar y peor todavía que no estaba yo vislumbrando dentro de granjas y mataderos. Es ahí cuando hace ya casi 20 años que decidí dedicarme a entender qué estaba pasando, por qué las personas no podíamos llegar ahí, y la razón es porque la ganadería industrial es hermética. La ganadería industrial no quiere que sepamos cómo se confinan y se dañan a los animales para la alimentación. Es entonces que simplemente decidí activarme. Pensé, ¿cuál es el futuro? Pero ¿cuál es mi presente? Si quiero un futuro mejor, tengo que activarme en el presente. Entonces, en Igualdad Animal, que somos una organización internacional de derechos de los animales, de protección y defensa de los animales, llevamos trabajando ya 15 años. Por una parte, mostrando al mundo lo que esconde la ganadería industrial, el impacto que tiene en la vida de los animales, millones de animales que son siendo vejados y maltratados por el placer o el hábito de consumir animales. Otra parte es que estamos muy involucrados en cambios estructurales, trabajamos con empresas, con el gobierno para hacer cambios que beneficien a la sociedad, pero sobre todo a los animales no humanos
y humanos. En Igualdad Animal hemos dedicado nuestros esfuerzos al activismo, a motivar e inspirar a los demás, animarlos a hacer pequeñas cosas que pueden tener un impacto global. Lo que pasa aquí tiene repercusión en otro lado. Las decisiones que tomo aquí hoy van a inspirar a los demás y eso hacemos en los proyectos de Igualdad Animal. Recuerdo, por ahí del 2010, un grupo de activistas soñábamos con que se prohibieran las calandrias jaladas por caballos en el centro de Guadalajara, que se prohibiera, que hubiera más espacio para el arte y la cultura en los circos en lugar de las jaulas y los látigos, que los zoológicos y los antirrábicos se transformaran, que pudiéramos denunciar la crueldad animal, el abandono, la venta de animales en este tianguis del Baratillo. Todos aquí conocerán el Baratillo. Y soñábamos con eso en 2010 y el futuro nos alcanzó de a poco a poco llegó el futuro. En 2012 Zapopan se volvía el primer municipio en prohibir circos con animales. En 2016 se aprobaba un reglamento histórico en la ciudad de Guadalajara que prohibía que los caballos tiraran calandrias en el centro y en 2023 se van a sustituir al 100% por calandrias eléctricas. Eso es un compromiso. Bravo. Y así es como el futuro llegaba. Pensar en ello nos llevó a decidir implicarnos en el presente. No puedo pensar, de hecho estaba pensando, ¿cómo comparto un futuro que no caiga en lo apocalíptico y en lo utópico? ¿Cómo llegamos a eso? Porque la devastación medioambiental, los impactos medioambientales que tiene la ganadería industrial son alarmantes. Los gases de efecto invernadero, recordaremos por ahí también en el 2018 Igualdad Animal presentó la primera investigación documentada con drones en Jalisco. Logramos documentar el impacto de los purines de cerdo que llegan incluso al lago de Chapala, los altos niveles de nitrógeno. Hicimos las primeras denuncias medioambientales y queríamos decirle a las personas, hay un impacto mayor, podemos hacer algo en lo individual y en lo colectivo. No podemos simplemente esperar y pensar que otros lo hagan por mí. Lo que podemos hacer aquí y ahora es parte de nuestro presente, pero va a formar el futuro. El futuro es aquí, ahora, en este momento. De no involucrarnos en el presente, no tendremos un futuro que contar. No tendremos nada que entregarle a las nuevas generaciones. Otro ejemplo inspirador para mí cuando hablo de futuro y pienso en futuro y veo a Omar y veo al gran equipo de Cátedra del Futuro es que hace 2 años en Igualdad Animal empezamos el programa de servicio social. Hemos recibido estudiantes de diferentes universidades a hacer nuestro servicio social con nosotros. Gracias a esos programas, estudiantes de Derecho, de Veterinaria, de Industria Alimentaria, de todas las carreras, negocios internacionales, han hecho proyectos que los han ayudado a titularse, porque el tema es prioritario, es una urgencia. Y gracias a eso tenemos a 2 compañeras contratadas en Igualdad Animal por ahí. Isabel es nuestra abogada estrella, Paulina no está aquí, pero son estudiantes que han visto el tercer sector, como nosotros, una asociación civil, que puede ofrecerles un sueldo, que puede ofrecerles la capacidad de aprender, una visión estratégica y tener un impacto social. Hoy en día queremos trabajos que nos signifiquen, ¿no? Tener una vida plena, vivir con dignidad, tener la capacidad de trabajar, levantarnos todos los días y saber que estoy haciendo el menor daño posible. ¿Cómo puedo hacer eso? Empezando, simplemente implicándonos en el presente para que el futuro sea realmente alentador y no sea un tema ni utópico ni devastador. Sigan a Igualdad Animal, únanse al activismo de protectores animales, que es una plataforma, también es un programa muy importante, y estoy aquí para las preguntas que quieran, es un diálogo abierto, así que gracias por su tiempo, por venir, inspirarnos a nosotros como activistas, creer que hay esperanza, porque la hay, y estamos aquí contentos hoy, ¿no? Celebrando. Y tengo este buen humor, dirán, Dulce, ¿cómo lo haces? He grabado más de 54 mataderos. He visto la situación que viven los animales, he visto cómo se matan, cómo se electrocutan, cómo se desollan vivos. He grabado eso con la cámara. He entrado a granjas de producción de huevo donde las gallinas están hacinadas, donde no pueden extender sus alas, más de 7 gallinas en una jaula con el espacio de una hoja de papel.
He visto la industria de la leche, la separación de los terneros con sus madres, el corte de cuernos, el corte de cola. Eso está pasando en la ganadería industrial. Lo que vemos en el supermercado cuando tomamos la bandeja de la carne, hay algo que no nos están diciendo. Tenemos la responsabilidad de informarnos de dónde viene lo que consumimos y entonces podremos tomar decisiones éticas y compasivas. No digo que se llenen de sacrificios y lo dejen todo de un día para otro, reconozcan el daño que están haciendo y de a poco. Ese futuro es de ustedes, en su presente. Así que impliquémonos en el presente para que tengamos un futuro compasivo y justo para todos los animales, humanos y no humanos. Gracias. Gracias, Dulce. Hace rato le decían a Dulce que para ser activista hay que ser valiente. Y yo creo que tenemos una mujer muy valiente aquí acompañándonos. Muchas gracias, Dulce. Y estoy segura que no menos valiente. Victoria, platícanos. No, para hablar detrás de Dulce hay que ser muy valiente. Porque mi trabajo ahora mismo me parece tan aburrido. Verán, yo soy profesora universitaria. El que sea un profesor universitario sabe que somos heroínas y grandes héroes, pero no en este terreno. Mi labor dentro de la universidad desde hace ya casi 30 años es dedicarme a la docencia del derecho penal y de la criminología, a la investigación y a la formación de investigadores. Dentro de ese ámbito, parte importante de mis clases han sido determinados temas que quizás quedan apartados en los temarios de otros profesores. Y uno de ellos siempre ha sido la protección de los derechos de los animales. En ese sentido, he trabajado en formación, tutorizando tanto trabajos de fin de grado como de fin de máster, como tesis doctorales en ese sentido, y también parte de mi trabajo de investigación se centra en esta materia, en analizar esas demandas de los activistas hacia el Estado, que es el que tiene esa capacidad de crear ese derecho, esa organización de las actividades en múltiples terrenos, ver los defectos, localizar las lagunas, realizar propuestas legislativas y abogar hacia ese futuro donde esa convivencia, donde se reconozca primero esa demanda social y donde podamos compaginarlo con otros derechos que, para bien o para mal, tenemos que reconocer que existen y desde otro punto de vista completamente distinto al nuestro, entran en conflicto con estos avances. Es decir, desde el origen de la sociedad humana, los animales han pasado por diferentes estadios, han pasado, como decían mis contertulios, por una fase en la que se veían únicamente como un recurso para nuestra supervivencia, la supervivencia del ser humano carnívora, y al mismo tiempo no pasan de ser recurso, porque se mantienen hasta la actualidad como recurso, a otra cosa distinta, y es a ser un animal que acompaña al hombre, que lo ayuda a la realización de su vida, de sus derechos, de su bienestar, como mascota, una denominación que hoy en día también está siendo muy criticada, muy denostada, ¿verdad? Muy pero desaprendida. siguen siendo mascotas, siguen siendo un compañero desde la domesticación del lobo, desde la existencia del perro, y han pasado por múltiples facetas. Entonces, es otra fase, es otra perspectiva de esa realidad poliédrica que es el animal en nuestra sociedad. Otro de los aspectos es la utilización de ese animal no como recurso ni como compañía, sino como forma de diversión y forma de cultura. La entendamos como queremos entenderla. Dentro de nuestros espectáculos, yo vengo de España y les hemos traído a su país también los toros. Entonces, en la realidad cotidiana tenemos al animal también como forma de diversión. Su sufrimiento es una forma en la que el ser humano, quizás no todos, pero hay que reconocer que parte del ser humano encuentra satisfacción. Y ahí tenemos
a los toros, ahí tenemos la caza y ahí tenemos otros intereses unidos a todas estas perspectivas, que son los intereses económicos. El animal es objeto de mercantilismo, tanto en cualquiera de las facetas, incluso tendrían que venir a Madrid para ver las tiendas que tenemos para vestir a nuestros animales, para nuestras mascotas. Es decir, todo lo hemos mercantilizado y también tenemos intereses económicos en esta materia. Bueno, pues al ámbito al que me dedico trata de abordar esa regulación polifacética y, en principio, tiene que ser armonizadora de esta realidad. Por una parte tenemos una perspectiva civil, por otra parte tenemos una perspectiva administrativa y por otra parte, que es a la que me dedico más profundamente, que es la perspectiva penal. Y dentro de cada una de ellas podemos encontrar diferentes ámbitos. Tenemos un ámbito internacional, tenemos un ámbito, en caso de España, de la Unión Europea, y tenemos otro ámbito nacional. Y dentro de España hay 17 comunidades autónomas y múltiples municipios. Y ahí nos encontramos una regulación local, encontramos una regulación administrativa en ámbito autonómico y una regulación estatal. Y puede ser, quizás no me crean, pero es así, que no son coherentes. Por lo tanto, dependiendo del lugar en el que se encuentra cada persona y cada animal, la regulación y los derechos y la normativa que le va a afectar va a ser distinta. Ahora mismo, mi interés en esta materia se ha incentivado por los cambios sociales que se están produciendo en España en esta materia. Hemos alcanzado algunas cotas de algunos resultados. En este activismo, en estos estudios previos en otras materias, han conseguido consolidarse. Y ahora el análisis por parte de los juristas está en cómo se está haciendo y cómo se va a aplicar para orientar a los operadores jurídicos hacia un objetivo loable, hacia una realidad que es ese futuro que queremos alcanzar. Por una parte, en el año 2021 se aprobó en España una ley civil, una ley que modificaba el Código Civil. Verán, desde siempre los animales han sido considerados jurídico-penalmente como objetos, pertenecían a alguien. El animal o era un animal salvaje o era un animal silvestre o si no era propiedad, derecho de propiedad evaluable económicamente en dinero de alguien, bien fuera como producto o bien fuera como animal de compañía. Si se llevaban a tu perro, no era un secuestro, era un robo. Y el robo afectaba al patrimonio y había que compensarte económicamente por el valor de tu perro. Eso hoy en día, a los que tenemos mascota, decimos, ¿en cuánto evaluamos económicamente a nuestra mascota, a nuestro compañero, a nuestro sentimiento de afecto? ¿En cuánto evaluamos eso? Esa reforma que se ha producido en España ha dejado de considerar a algunos animales, no a todos, a algunos animales como cosas y se los califica como animales. Aquí tenemos un debate porque ya he oído que alguien los ha calificado de animales sintientes. No me gusta, porque en castellano, en español, no existe. Hablamos todos español, aunque a veces entre españoles y mexicanos no nos entendamos. Espero no pronunciar alguna palabra prohibida. Como tomar algo. Como tomar algo. Entonces, en español no existe la palabra sintiente, existe la palabra, y a mí me gusta mucho más, sensible. Son animales sensibles. En el Código Civil se les ha incorporado como animales con categoría diferente a los objetos y eso ha supuesto una revolución y va a suponer una revolución. En el año 2022, que ha entrado en vigor en 2023, fíjense que poco llevamos todavía del 2023 y ya ha entrado en vigor, se ha aprobado en España una ley que ha costado mucho trabajo aprobar. Y se ha aprobado porque en España, no sé hasta cuándo, pero de momento gobiernan en coalición dos partidos de izquierdas, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es un objetivo de Unidas Podemos, un partido feminista, un partido animalista, un partido sensible
a este tipo de intereses, ha sido uno de sus objetivos el aprobar la Ley de Protección de Bienestar Animal. Es una ley administrativa. Cuidado, es una ley administrativa. En el ámbito administrativo, las leyes administrativas lo único que hacen es organizar actividades respetando una serie de objetivos. Esta ley de bienestar animal, en primer lugar, intenta compatibilizar los mandatos internacionales y comunitarios con la marisma, el caos normativo que existía en España, y va a producir, seguro, porque es obligatorio, unas modificaciones completas de muchas normativas de rango inferior. Es decir, van a tener que coordinarse con los mandatos que establece esta ley de protección animal, ya sea en el transporte de animales, en la forma de criar animales, algunos. Pero sí que afecta el derecho que se les concede a los animales, el objetivo como derecho a la vida, derecho al bienestar, etcétera, va a regular, va a marcar una senda a la cual se van a tener que adaptar todas las normativas administrativas que tengan como objeto determinados animales. Y por último, lo último que se ha aprobado y ha entrado en vigor apenas hace una semana es la modificación del Código Penal en materia de protección de los derechos de los animales. No se les llama animales sintientes, no se les llama animales sensibles, pero sí que cada vez se reconoce más conductas como prohibidas en el ámbito penal, que es la cúspide del ordenamiento jurídico, la última ratio del ordenamiento jurídico. Aquí ya no estamos hablando de penas de multa, sino de penas privativas de libertad para el que las comete. Esto no es nuevo en derecho penal español. La regulación del maltrato animal viene del año 95 y ha sufrido importantes cambios, siempre en una dirección concreta. Si me estoy pasando en tiempo, que yo me lanzo. Siempre, muy bien. Siempre en una dirección concreta, y es ampliar las conductas y la gravedad de las mismas. Yo, que me considero abolicionista en materia penal, que no creo en las penas, no creo en que encarcelar a una persona sirva para mucho, creo que precisamente en esta materia las penas privativas de libertad sí que tienen un sentido. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Porque en España, cuando este tipo de conductas se castigaban con penas de multa, no producían ningún efecto de prevención. Cuando se han castigado con penas privativas de libertad, siempre que sean inferiores a 2 años, se pueden sustituir y suspender esas penas. No producen ningún efecto. Por lo tanto, hay determinadas conductas que considero que necesitan unas penas superiores a 2 años de prisión para que realmente produzcan una llamada, produzcan una amenaza seria en estos sujetos. ¿Cuál es el problema a mi entender? La decisión de un sujeto de maltratar cruelmente a un animal hasta hacerle perder la vida de forma innecesaria, hasta donde entendamos, si queremos, podemos discutir qué es necesario, qué no es necesario, ahí no sé si... Los animales explotados en la alimentación no figuran. No figuran ahí. Lo limitan, pero lo limitan a animales vertebrados, excluyendo, por ejemplo, a determinados... Bueno, el maltrato cruel a los animales incluye a todos los vertebrados, lo cual a mí me parece ya un avance impresionante, el reconocer que todo animal que tenga columna vertebral es capaz de sentir dolor, y que hacerle sufrir de forma innecesaria, de forma que pierda la vida o que se le dañe severamente su salud, es delito, me parece un logro muy importante. Después hay otros delitos que se mantienen únicamente para determinadas especies que se denominan de compañía, ampliándose Ahí el problema, básicamente, les digo, han sido los animales de caza. Unidas Podemos incluyó la protección de los animales de caza dentro de esta ley de bienestar animal y dentro de la protección penal a los animales de caza, y los ha excluido en el último momento. Las presiones de esos monopolios, de esos grupos de presión social, ha hecho que, si quiere aprobar la ley y beneficiar al resto de animales, tenga que dejar desatendidos
los intereses de los animales de caza. ¿Te refieres a los perros? Me refiero fundamentalmente a los perros. A los perros que una vez acabada la temporada de caza o que una vez acabada su vida en útil, son sacrificados y a veces de forma muy cruel por cuestiones bien sea culturales o bien incluso económicas, por no gastar un cartucho de la escopeta en matarlos. Los dejan a los galgos en España, es tradicional que aparezcan atados a un árbol o colgados de un árbol. Bueno, este es nuestro panorama, estamos avanzando y yo propugno entre mis alumnos, primero esa conciencia, soy quizás activista de aula. O sea, Yo no salgo a las calles. Todas y todos quienes estén al frente de un aula tienen la responsabilidad de activar a quien El los micrófono, escuche. que no te oyen. No, pero lo eres. Al Bueno, final los maestros, los profesores… Microactivista, No, podamos. no, lo eres. Y después, sobre todo, creo que el activismo debe encauzarse en textos. Esas proclamas en las calles hay que ponerlas por escrito y hay que avanzar en el terreno jurídico. Y a eso, cuando mis alumnos se dejan convencer, me dedico Voy a hacer un también. paréntesis porque Mal le enseña el libro que está ahí adentro en la bolsa. Igualdad Animal tiene una colección de libros. El 22 de junio vamos a presentar en Madrid con Peter Singer, Ética en Acción. No, ese no es. Fui a la hermosa librería, si no han ido, vayan por favor, porque Ética en Acción es la vida de Henry Spira, uno de los grandes activistas. Este libro lo escribe Peter Singer, un filósofo muy importante en el tema escribió Liberación Animal, Ética Práctica, y este proyecto es con Plaza y Valdés en Madrid. Igualdad Animal tiene una colección que se llama Liberánima y este es nuestro 8º libro, así que sí lo ponemos en papel. Una de mis alumnas se va a presentar a un premio de investigación con un tema de protección animal, así que a lo mejor después podemos hablar con la editorial Aquí ya y hicimos, publicarlo. Claro, claro. Muchas gracias, Victoria. Victoria me está quitando la chamba porque lo que yo tenía en la lista era justamente hablar de las representaciones sociales animales y creo que Victoria ya habló perfectamente de ello. Y mi siguiente tema en la lista era hablar de qué son los derechos animales y en qué consistían los derechos animales, que creo que Victoria nos lo describió perfectamente. Pero yo quisiera aprovechar, Victoria nos habló muy bien cómo están en España. ¿Pudieran apoyarme, Dulce, Jafet, a decirme cómo estamos en México con respecto a los derechos animales? Bueno, yo voy a hablar como si estuviera dando tal vez una clase a mis estudiantes de secundaria o de preparatoria y quisiera primero preguntarles algo a todas ustedes que están aquí, nada más que alcen la mano. ¿Quién conoce la palabra especismo? Bien, es un porcentaje muy bajo de la audiencia, siendo que el especismo es la forma de discriminación que más individuos ha asesinado a lo largo de la historia. Y cuando, por ejemplo, revisamos un libro de texto asociado con discriminaciones, con violencias, es interesante cómo el especismo está completamente invisibilizado. El especismo es una forma de discriminación a otros individuos por el simple hecho de tener un genoma diferente al de los seres humanos, ¿sí? Entonces, es la forma de discriminación que de forma unilateral los Homo sapiens aplican hacia otros individuos, por eso simplemente porque son vistos como inferiores, son vistos como diferentes, por así decirlo, por tener un genoma diferente. Creo que a partir de este punto, de la cuestión del especismo, podríamos ir entendiendo por qué los animales están invisibilizados en términos jurídicos, en términos políticos, en términos sociales, y puedo seguir. Y tal vez estarán pensando, bueno, posiblemente el especismo es una palabra nueva, es un neologismo. Es de 1975 aproximadamente cuando se da a conocer la palabra especismo a partir de un psicólogo, Richard Ryder, en Inglaterra, británico, ¿no? Y preguntarnos, ¿por qué no ha permeado la palabra especismo como una palabra o como un texto que la gente tendría que conocer? Aquí yo difiero un poco con lo que se dijo hace rato, porque especismo es una palabra que hasta muy recientemente se reconoció en la Real Academia Española, pero no por eso quiere decir que no exista como palabra en español. Es un poco lo que pasa con el concepto de sintiencia. La palabra sintiencia existe en español y tan existe que la utilizamos constantemente desde el mundo activista, desde el mundo académico, ¿no? En la discusión constante. Y entonces reflexionemos,
¿por qué no se ha querido aceptar la palabra sintiencia, así como no se aceptó la palabra especismo en la Real Academia Española? O sea, ¿qué intereses hay detrás de todo esto para no aceptar que los otros animales son seres no solamente que tienen capacidad de sentir dolor y placer, sino que aparte son conscientes y en algunas ocasiones autoconscientes de sí mismos? Por eso se habla de la personalidad en los animales. Bueno, dicho esto, voy a la cuestión jurídica. Si como forma de discriminación el especismo ha estado históricamente invisibilizado y la población de forma general no conoce que esta forma de discriminación es la que ha matado más individuos a lo largo de la historia, por supuesto que en el derecho animal no se ha podido avanzar como se tenía que avanzar, ¿no? Porque, no sé, en la Ciudad de México, puedo pensar en esto, en la Constitución Política de la Ciudad de México hay una ley en contra del maltrato animal, que incluso la palabra maltrato también es problemática, porque si hay un maltrato, por lo tanto quiere decir que en oposición hay un buen trato, y por lo tanto sigue siendo una cosificación, una mercantilización de esos animales. Entonces pensemos en lo siguiente, hablando también de cuáles son los animales que podrían ser o no considerados como sujetos de derecho. Si en esta ley de maltrato animal, por ejemplo, alguien tuviera una mala jugada con algún otro animal, no sé, y pasa una mosca y ese individuo le quita un ala a esa mosca, a pesar de que la mosca es un animal, ¿podría haber algún tipo de pena o de castigo, digamos, jurídico porque una persona le quita un ala a una mosca, a pesar de que existe una ley en contra del maltrato animal? La respuesta es no. Y la respuesta es no porque culturalmente también la palabra animal tiene muchísimas connotaciones, donde a menudo ese concepto de animal no concuerda la definición biológica con la definición cultural o con las cuestiones jurídicas. Pensemos en otra situación. La palabra animal se utiliza mucho como insulto. No seas animal. Pues es que si soy un animal, no soy un hongo sapiens, soy un animal. O sea, ¿por qué me tengo que sentir violentado cuando él me dice no seas un animal? Porque lo tenemos como insulto. ¿Qué carga cultural hay detrás de todo esto? ¿Cómo nos hemos separado como especie para ver lo animal o la animalidad como algo negativo? Esto también es un proceso histórico bien interesante, en donde la modernidad va consolidando la supremacía de los Homo sapiens como la especie superior a partir de una serie de conceptos que no tienen un fundamento realmente científico, ¿sí? O sea, ha sido una creencia. Y a partir de esta creencia de que los otros animales son individuos inferiores, entonces les hemos otorgado una serie de etiquetas conocidas como teleologías o etiquetas de finalidad, que entonces han hecho que no nos sintamos culpables con lo que sucede con estos animales, con estos individuos, porque nos damos a la tarea de justificar lo que hacemos por esa pequeña etiqueta. No existen animales de y animales para, son simplemente animales. Pero entonces es mucho más fácil que la población no sienta culpa cuando hablamos de un animal de compañía o un animal de consumo o un animal de experimentación, o que la culpa sea gradual, porque estamos otorgando esa etiqueta de forma unilateral, ¿sí? ¿Quién le puso el nombre Homo sapiens sapiens? Nosotros no lo pusimos, un nombre muy arrogante. ¿Quién le puso esas etiquetas de finalidad a los otros animales? Nosotros se las pusimos. Por lo tanto, bajo este esquema, es más que evidente que la cuestión del especismo está presente y que no ha podido permear entonces, no ha podido permear el hecho de que todos los animales son exactamente iguales y que tienen la capacidad de sintiencia por tener el sistema nervioso central, y por eso no son protegidos. O sea, este es un punto clave para entender el por qué estamos en una situación de tanto atraso en el contexto global. Voy a hablar un poco desde el punto de vista de la geografía para darle la palabra más acá, ¿sí? A las compañeras, pero pensemos en la cuestión de los desastres. Los desastres, mal llamados desastres naturales, cuando muchos animales confinados en las granjas industriales, como ya se comentó, vienen a una situación de desastre, es muy fácil que si yo abro las puertas de esos mataderos que se tienen, esos campos de concentración animal que se tienen, esos animales se puedan salvar frente a un caso de inundación o frente a un caso, no sé, de incendio. Y sin embargo esto no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque los dueños, las dueñas de estos espacios tienen que cobrar un seguro. Y para cobrar el seguro necesito respaldar que estoy diciendo tengo 20,000 cerdos, por tanto los 20,000 cadáveres de cerdos ahí, ¿sí?, calcinados o ahogados, como sea, para cobrar ese seguro, a pesar de que son seres sintientes. Aquí está la cuestión de la propiedad. Como está respaldada la ley que son animales de consumo y cambia su estatus jurídico, se vuelve muy difícil, muy difícil protegerles, ¿sí? Y hay especies que culturalmente son mucho más cercanas a nosotros, como los animales de compañía, pensemos perros y gatos, pero ¿qué pasa cuando ese perro, por ejemplo, tiene la etiqueta de ser animal de experimentación?
¿La ley lo respalda exactamente igual? Por supuesto que no, porque esta etiqueta que se les otorga hace que cambie por completo la visión que tenemos en términos jurídicos, culturales, políticos, y puedo seguir. ¿Algo que deseas arreglar? El especismo es la herida en el tejido moral de nuestra sociedad y tenemos que abolirlo, es así. El especismo justamente es esa discriminación arbitraria en función de la especie, pero más allá de lo que pudiéramos entender, si no le ponemos a la teoría calle, si no vemos a nosotros mismos las experiencias que tenemos, difícilmente vamos a entender ese concepto tan complejo, porque justamente es un concepto complejo. Incluso si ustedes buscan la igualdad animal no van a encontrar la palabra especismo en ningún lado. ¿Por qué? Porque es complejo. No significa que yo no sea antiespecista, no significa que igualdad animal no sea antiespecista. Hemos diseñado una serie de estrategias que nos permitan conectar y hacer más cercana la problemática de los animales. Y por otro lado, el antiespecismo supone, como bien dice Jafet, es el sistema de opresión que más víctimas ha ocasionado a lo largo de la historia de la humanidad. Es así. Y cuando hablamos del sistema alimentario, los animales explotados para la alimentación, más de 2,000 millones de animales se matan cada año en México para alimentar a los humanos. ¿Qué podemos, ese concepto, porque una de las cosas que hablamos en el break, el 75% de las personas que empiezan digamos, quiero dejar de comer animales, dejan de comer animales. El 75% de las personas que regresan a comer animales es por la presión social y cultural, porque no se ven apoyados, no se ven acompañados, no lo ven posible. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema social está diseñado para consumir la vida de los animales, en la experimentación, en el entretenimiento, pero sobre todo la alimentación. Y cuando hablamos justamente del marco legal, hay un grupo de animales que ha sido completamente invisibilizado, que es los animales mal llamados de granja. Los cerdos, las vacas, los pollos que están siendo producidos, criados y matados para un fin específico, que es la alimentación. Y es la mayor justificación para hacerlo. Y eso justifica que les tomemos la vida, que los hacinemos, que los tratemos de formas terribles, que son animales conscientes de sí mismo. Hablábamos los pollos, cuando entendemos el mundo emocional de los pollos, que crean sociedades, son protectores igual que un perro, que los cerdos se les ha comparado con que tienen la inteligencia de un niño de 3 años, bien o mal, ahí está el cerdo, es muy… Estas comparaciones o analogías hacia el humano para muchos podrán ser disruptivas, pero es lo que nos va a permitir cambiar los paradigmas y entender que los animales no están aquí para nuestro servicio, que los animales tienen sus propios intereses, tienen la capacidad de sufrir y disfrutar, tienen un sistema nervioso central, por eso les llamamos sintientes, es así. En México es algo muy, muy común y que nos ha facilitado incluso la conexión. Yo, más que pensar en este concepto de especismo, los invito a que piensen en lo inmediato, a ustedes, en sus experiencias inmediatas. Cuando ven al perro, al gato, incluso a quienes tienen otros animales malamente también cautiverio, vemos a aves con alas en jaulas, porque nos gusta escucharlas cantar. Hemos llegado a ese nivel de enjaular la vida, enjaular animales que tienen sus comportamientos naturales, tendrían que llevarlos a volar, básicamente, o a un tigre encerrado en una jaula en un zoológico. Llevarlo a la experiencia, a lo inmediato, es lo que va a hacer posible que entendamos el especismo. Cuestionarnos el especismo es día a día, es todos los días, y esto tiene que ver cómo reduzco el impacto negativo que tengo hacia los demás. El principio de daño, dañar lo menos posible, no causarle daño a un ser que siente, a un ser que tiene capacidad e interés en vivir su propia vida. Eso finalmente tendría que traducirse en la lucha contra el especismo, ¿no? Eso es lo que creo. Y bueno, a fin de cuentas todo esto se reduce o nos lleva a buscar una buena vida para los animales y buscar esta dignificación animal que abrimos este diálogo tratando de definir. A mí me gustaría que ahondáramos un poco más en eso, a que de repente pensamos en pues una buena vida y es como muy común pensar en los animales de compañía. No, pues una buena vida es que esté mi perro y que mi perro pueda
dormir conmigo en mi cama, ¿no? Y está este diálogo muy fuerte que uno ve en redes sociales, el tema de los perrijos y los gatijos, y esta discusión de si es una buena vida o no. Digo, y no podemos dejar de lado los animales clasificados como animales de consumo o animales experimentales. Entonces, ¿cómo podríamos definir una buena vida para los animales? ¿O cómo podríamos acercarnos a definir una buena vida para los animales en los diferentes contextos sociales en los que nos relacionamos con estos animales no humanos? ¿Quién dice yo? Bueno, para mí es algo muy, muy simple, es no solo no dañarlos, o sea, asumir la responsabilidad ética de no causarles daño, pero también no entorpecer sus capacidades y sus entornos o sus necesidades naturales. Creo que al final es respetar su vida y sus intereses y no entorpecer su desarrollo también, ¿no? Incluso con los perros, con cualquier otro animal. ¿Qué pasa con los pollos? Que su cuerpo es su propia jaula en las granjas, donde están 35 pollos por metro cuadrado hacinados en jaulas que entran pesando 40 gramos y salen pesando 400 gramos, donde mueren por enfermedades. ¿Qué pasa con ese individuo? Y es por eso que desde Igualdad Animal sí trabajamos y promovemos en mejoras en esas situaciones de los animales. Sí reconocemos que el bienestar animal es un progreso, reconocemos que mientras un animal esté sufriendo tenemos que hacer lo imposible para reducir ese sufrimiento, aquí y ahora. Eso al final a futuro, ¿no? Yo quería aportar un poquito desde un poco más en tierra, con ese objetivo, pero el problema en derecho sobre todo, fíjate, no es de lo que hablaba antes, la diferencia entre ser sujeto de derecho y objeto de derecho, realmente actual, en la realidad social actual, tanto de España como de México y del resto del mundo. No podemos percibir a corto plazo el animal como sujeto de derecho, como titular de un derecho que puede ejercer en propio individuo, como propio individuo, sino que es objeto de derecho. Ya me parece un gran avance que podamos decir que es objeto de un derecho a la vida, que sustenta un derecho a la vida y que sustenta un derecho al bienestar, a la integridad física y al bienestar. Y realmente eso hace que seamos nosotros, los seres humanos, desde una visión evidentemente antropocéntrica, porque el derecho es una creación intelectual del ser humano, no tenemos otra posibilidad de mantener una posición más que antropocéntrica, que es una obligación de respetar esos derechos y de actuar en beneficio de esos derechos. Somos los que vamos a ejercer ese derecho que reside en el animal. Eso hay que encajarlo dentro de nuestras estructuras. ¿Y cómo se encaja, creo yo, y cree mucha doctrina? Y es dentro de la dignidad humana. El desarrollo de la dignidad humana, como ser humano, es respetar el bienestar animal, es prohibir todas aquellas conductas que suponen una ausencia de dignidad en un comportamiento humano. Fíjense, el reconocer que un animal tiene derecho a la vida o al bienestar o a la integridad física significa que el ser humano que atenta contra ese tipo de derechos no respeta la dignidad de toda la especie. Creo que es un buen punto de partida de momento. Marta Nussbaum con las capacidades, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, el derecho, y es al ámbito al que les decía que me dedico, lo único que hace es reflejar una sociedad. Afortunadamente en nuestra sociedad tenemos esta perspectiva, pero reconozcamos que hay otras perspectivas y que esas perspectivas deben situarse en el lugar que tienen realmente. ¿Cómo podemos hacer que el derecho reconozca o dé pasos adelante? Pues cambiando nuestra sociedad. Y ahí están los activistas, y ahí estamos cada uno de nosotros dentro de nuestro propio ámbito. ¿Para qué queremos que el derecho reconozca una determinada realidad si esa realidad no existe? Sobre todo que sea aplicable. Efectivamente, vamos a tener una utopía, vamos a tener un papel precioso, pero que no va a significar absolutamente nada. Y yo ahí quisiera agregar varias cosas también con lo que se ha dicho. Se ha hablado de los intereses de los animales.
pero posiblemente no ha quedado claro cuáles son los intereses de los animales. Cualquier ser sintiente que justamente tiene capacidad de sentir dolor y sentir placer, bueno, los seres humanos no del todo es así, pero la mayoría de los individuos que sufren buscan la manera de alejarse de aquello que les causa sufrimiento. La mayoría de los individuos que algo les genera dolor buscan la manera de alejarse de las fuentes de dolor. Pues digo, con los seres humanos es un poco raro esa situación, ¿no? Entonces, ese es un interés primario que tienen los seres sintientes. Ese es el interés, o los intereses están en la cúspide. Y luego viene otra serie de intereses que son secundarios. Y lo que se maneja en la teoría es que lo que hay primero que atacar, o lo primero que tenemos que cumplir, es que los intereses primarios sean cubiertos lo mejor que se puede. Y después vienen los intereses secundarios, y decir que un interés secundario nunca puede estar por encima de un interés primario. Que eso pasa mucho justamente cuando hablamos de los animales como objetos o como recursos. No sé, voy a aterrizar el caso de la cuestión del turismo. Es muy evidente que un turista tiene el interés de pasársela bien. Es evidente que un turista o una turista tiene el interés de vivir una experiencia extraordinaria. Perfecto. Pero es un interés completamente secundario, incluso terciario. No puede ser que ese pasarla bien como turista esté por encima del interés primario de un ser sintiente a no sufrir, a no padecer dolor, ¿sí? A la libertad. El otro punto que también sería interesante poner en la mesa de discusión es, cuando hablamos de derechos animales, ¿qué tipos de derechos estamos hablando? Porque no es el derecho de un capibara a manejar un automóvil Ferrari de color rojo por la avenida Vallarta. No va por ahí. Cuando hablamos de los derechos de los animales, son el tipo de derechos que cualquier individuo sintiente tendría que tener por el simple hecho de existir. Es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser una mercancía, el derecho a no sentir dolor, el derecho a no estar confinado, el derecho a... O sea, ese tipo de derechos básicos. Lo que es interesantísimo es que aunque son derechos universales básicos, ni siquiera los animales, digamos, en su gran gama, los tienen, ni siquiera aquellos en los cuales culturalmente somos más cercanos. Nosotros somos animales de compañía, por ejemplo. Puedo hablar de anécdotas, ¿no? O sea, podría poner en la mesa de discusión varias anécdotas que yo he tenido de repente en discusiones, porque a veces la cuestión de otorgarle un derecho básico o de reconocer las sintiencias de los animales suele ser malinterpretada como una antropomorfización o una humanización de los animales. Ejemplo, en alguna ocasión, voy a aterrizar animales de compañía, me decía una colega de la escuela, es que yo no logro entender a las personas que traen a sus perros en carreolas. Eso me parece una tremenda aberración, hablando por ejemplo de lo que decíamos de los animales de compañía. Yo le dije, oye, entonces ¿estás de acuerdo que los individuos que tienen algún tipo de discapacidad no tienen derecho al espacio, por ejemplo? Porque muchos de los animales que están en carriola justamente están así, pues son discapacitados. Entonces tenemos una situación de reconocer esa sintiencia, esos derechos básicos, e inmediatamente se asocia con que es una humanización cuando resulta ser que no es exactamente tan así, ¿no? Por otro lado, bajo este esquema también está presente la idea, por ejemplo, del buen vivir. O sea, ¿qué es el buen vivir? Y desde el ámbito de la geografía, yo diría, bueno, ese buen vivir no solamente es este derecho a la vida, este derecho a no sufrir, sino también el derecho al territorio. Y reflexionemos, los animales, tanto de compañía o los que en todas estas etiquetas de finalidad tienen ese derecho al territorio, al espacio. Ya se comentaba cuál es la situación de las gallinas en los granjas industriales, por ejemplo. Bueno, son los animales de consumo que tienen un derecho, se les ha negado por completo ese derecho al territorio, al espacio. Muy bien, pensemos en las otras especies, en los animales de compañía. Nuestros animales de compañía realmente son animales de compañía donde el espacio en el que habitan está condicionado para sus necesidades, o más bien son animales que están en la azotea, en los cuales, por ejemplo, no tienen a veces una rampa para poder subir, ¿no? Ese tipo de derechos territoriales también se niega mucho y no se ponen generalmente en la mesa de discusión. Y podemos seguir. O sea, pensemos en los animales que se utilizan para la recreación y el entretenimiento. El derecho al territorio que tienen los delfines en cautiverio, ¿realmente ese es un derecho al territorio? O sea, hay más derechos de los cuales, digamos, de los derechos universales básicos, tendrían que estar presentes y que en la discusión no se están tocando. No sé por qué situación, ¿sí? Pero que vamos viendo constantemente cómo están presentes. Y este derecho al territorio ha generado una palabrita que también tenemos que deconstruir, que es la palabra de plaga. Los animales no son plagas de ninguna manera. ¿Quiénes llegaron primero a un ecosistema? Fueron los animales. Entonces, cuando construimos una vivienda sobre un ecosistema, pues es muy evidente que tener ardillas, insectos, ciertas aves, ciertos roedores que generalmente se ven como plagas. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué ese derecho al territorio no se les ha otorgado como se le otorgaría a otros individuos humanos, por ejemplo?
Yo por ahí mandaré la discusión un poco. Como aquí es muy famoso este fraccionamiento del cielo, ¿no? Que se fueron allá bien lejos y de pronto llaman para decir que hay venados en su patio, que alguien vaya y los capture. Cuando fue ese fraccionamiento el que llegó a invadir ese territorio de animales silvestres, ¿no? Es muy, muy común eso aquí en Jalisco. Lo que está pasando con los capibaras en Argentina, ¿no? Me hace mucha resonancia lo que mencionas, Jafet, pero, y esto me hace pensar, ¿qué pasa con estas plagas o estas invasiones animales ocasionadas por el ser humano? A ver, creo que aquí tenemos que empezar a hablar también de conceptos que provienen de la biología misma, para deconstruir esos conceptos. ¿Recuerdan sus clases de biología de la secundaria y de la preparatoria? Bueno, vamos a tomar un poco estos temas. Hay dos tipos de estrategias reproductivas que tienen los animales. Una estrategia reproductiva de tipo K y estrategia reproductiva de tipo R, ¿sí? La estrategia reproductiva de tipo R son aquellos animales en los cuales se tiene mucha descendencia, pero un cero cuidado parental. Y mucha descendencia podemos hablar de millones, de miles, de cientos de millones. Por ejemplo, pensemos en los insectos, donde la mamá mosquito pone los huevos y la mamá mosquito no cuida a los mosquitititos bebés, simplemente los deja en la naturaleza y que vivan. ¿Y qué va a pasar? Que se va a encargar, digamos, este mundo natural. Hace rato se hablaba acá del sufrimiento en la naturaleza, en el movimiento antiespecial que se llama el intervencionismo, que genera mucho resquemor, puedo meterme con eso si quieren. Pero digamos que el mundo natural, que tanto nos encanta a los seres humanos hablar del mundo natural como algo completamente al mundo cultural, se encarga de hacer lo suyo y controlar las poblaciones de forma natural, ¿no? Si estos millones de bebés mosquitos se van a enfrentar con depredadores que van a acabar con ellos y por lo tanto se van a regular las poblaciones y hablamos de un equilibrio ecosistémico a partir de poblaciones animales. El otro tipo de estrategia reproductiva es la que tenemos los seres humanos, que tenemos ciertos mamíferos, que es una estrategia reproductiva de tipo K. Esto básicamente quiere decir que se va a tener poca descendencia y mucho tiempo de cuidado parental para tratar de buscar la manera que ese individuo bebé llegue a la adultez. Pensemos en el caso de los osos, o sea, la mamá oso tiene 3 ositos, 3 osesnos, la mamá oso le dedica de cuidado parental a los osos, de cuidado materno a los osos, 3 años, 4 años, de forma tal que después de 4 años los osos salen, digamos, a ser adultos y ya, la naturaleza se encargará de hacer eso, ¿no? Otras especies que tienen este tipo de características son los elefantes, por ejemplo. 3 años, 4 años de cuidado parental para solucionar o llegar o que los adultos puedan ser adultos funcionales. En los seres humanos el cuidado parental es de ¿cuánto? 45 años, 50 años más o menos, ¿sí? Para ser adultos funcionales. Bueno, lo que ha pasado es que nos hemos alejado tanto de este mundo natural que los depredadores que tenemos como seres humanos dejaron de existir. Y constantemente en el movimiento antiespecista nos enfrentamos con argumentos como es que están atentando contra la naturaleza. Sí, de la misma forma que atentaremos contra la naturaleza aquellas personas que nos vacunamos a partir de un virus, acabando los depredadores, por ejemplo. Cuando tenemos especies que atentan contra ese mundo natural y hay un desequilibrio de la capacidad de carga que puede haber en un escenario, digamos, en un espacio, pues digamos que la naturaleza acaba de hacer lo suyo y cuando no lo hace se vuelven plagas. ¿Qué ha pasado con los Homo sapiens en ese sentido? O sea, estamos en esta situación de una sobrepoblación que en ciencias sociales me dirían que no hay sobrepoblación, ¿sí? Ciencias sociales te dicen que no hay sobrepoblación, la geografía te dice que no hay sobrepoblación, te hablan tanto de Malthus, por ejemplo, pero lo cierto es que ninguna otra especie funciona de esa forma. Regreso a tu pregunta. Lo que ha pasado con los seres humanos es que se han dado a la tarea, se han dado a la libertad de tratar de hacer que esas especies que tienen algún tipo de valor cultural por X o Y motivo se sobrepueblen, ¿sí? Se reproduzcan, se sobrereproduzcan y por lo tanto tenemos estos desequilibrios ecológicos y ambientales de los cuales tanto se habla. Por lo tanto, una obligación que tendríamos como seres humanos, ¿sí? A partir de este tipo de especies tuteladas por los seres humanos o que los seres humanos empezamos a reproducir sin control, es empezar ahora a reducir esos controles, esas tasas de natalidad. Pero ¿por qué no se hace? Porque en términos económicos esto no es redituable. Hace rato ponía el ejemplo allá arriba. Tenemos una sobreproducción de pollos para darle salida a la alimentación. Entonces hago una selección sexual y por lo tanto los pollos machos que no me sirven en la industria del huevo son triturados en vez de controlar poblaciones, por ejemplo. O tenemos una sobreproducción también en el otro ámbito, por ejemplo, de gallinitas, ¿sí?
que no me sirven para la producción de carne y por lo tanto también son triturados. O sea, eso es bien interesante, ¿no? O el reproducir o sobreproducir especies para cazarlas, como sucede con el turismo cinegético. O sea, que antes era en el ámbito natural y ahora tenemos granjas especiales de eso porque hay un valor económico de por medio. Entonces la respuesta es esa. O sea, tenemos para reducir poblaciones de animales, sí, pero no a partir de matarles. O sea, a partir justamente de buscar estrategias posiblemente de esterilización para que no se siga dando esta reproducción masiva y que por lo tanto no haya desequilibrios ecológicos y les llamamos plagas. Gracias. Bueno, yo creo que el contexto está muy bien dado y en este punto a mí me gustaría ceder la palabra al público. Alguien que tenga alguna pregunta, porque digo, como ya dijo Victoria, nosotros aquí podemos irnos largo y tendido sin problema, pero no quiero yo ser la única que haga preguntas, así es que venga, por favor. Yo les llevo micro. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarles, desde su visión, desde su perspectiva, fuera del antropocentrismo, ¿creen que está bien cómo los observan las grandes corporaciones, así como de manera mediática, que ustedes quieren prohibir el consumo, que ellos ya no se puedan enriquecer? Porque yo lo que estoy viendo con lo que ustedes nos dicen, yo soy paramédico, no conozco mucho lo que sus ramas, pero con lo que ustedes dicen creo que estamos hablando de un consumo responsable, que sí, como dicen, compra tu gato, compra tu pollo, pero hazte responsable de ese consumo que estás haciendo. Estamos hablando de consumos responsables y dignificados hacia los animales de los cuales nosotros nos servimos. Entonces, ¿ustedes creen que esa perspectiva mediática en contra de ustedes está mal? ¿Y por qué? Bueno, son dos cosas que quisiera señalar. Contrario al, de hecho, el hacernos responsables de nuestras elecciones y decisiones al día de hoy supondría dejar de utilizar animales. Supondría dejar de dañar a los animales, que en este momento apenas estoy informándome o apenas estoy entendiendo, apenas estoy haciendo la conexión. Es verdad que tocamos intereses económicos muy poderosos, sobre todo la ganadería industrial, las empresas alimentarias. Nosotros concretamente en Igualdad Animal hemos tenido, por supuesto, situaciones y retos a enfrentar donde nos han buscado silenciar, donde nos han intentado amedrentar por hacer campañas. Por ejemplo, una de las estrategias que hacemos es pedirle a las empresas que rechacen los huevos provenientes de gallinas enjauladas. Eso no significa que yo te diga consume huevo libre de jaula. Es decir, la opción va a estar ahí porque yo lo que estoy buscando es que se eliminen las jaulas, que es un sistema muy cruel para la producción de huevo. Entonces nosotros le pedimos a las empresas que se comprometan y eliminen ese sufrimiento, pero nunca vas a encontrar una comunicación en Igualdad Animal que promueva el consumo de otros productos animales. La información es poder para el cambio. Para nosotros es así. Los intereses económicos sí son muy fuertes. Por otra parte, hemos visto que hay esfuerzos legislativos que no prosperan porque si tocamos la tauromaquia o no tocamos la tauromaquia, pues eso también evita que haya otros progresos legales. Por ejemplo, tenemos en México, el primer capítulo de bienestar animal en una ley de protección animal fue en el estado de Hidalgo. Y ese es un hecho histórico porque ese grupo de animales jamás habían tenido una protección legal en un capítulo concreto de bienestar animal, donde se habla de luz natural, se habla de espacio dentro de las granjas, pero eso no supone que queramos que se consuma más o mejor los productos de origen animal. Estamos invitando hoy a una reflexión directa de reconocer que los animales tienen que sienten, están sufriendo y que yo puedo hacer algo al respecto, ¿no? Y sobre la industria, sí, la pasamos muy mal, pero no vamos a ceder, vamos a tocar las puertas quien tengamos que tocar y vamos a hablar con quien tengamos que hablar. Y ha habido respuesta porque nos falta todavía construir el consumidor. Isabel siempre me dice, el consumidor ético
no existe todavía en México, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar más, por supuesto, pero la reflexión aquí es no compres gatos y no compres pollo. Voy a intervenir un momento porque yo soy de un futuro más cercano, lo veo un futuro un poco más lejano que el mío. Y precisamente es un presente ya en España, porque ese consumo responsable en múltiples facetas, en esta ley de protección animal, por ejemplo, está desarrollándose y le ha dado un plazo de 1 año, por ejemplo, para que cada una de las comunidades autónomas desarrollen unos cursos específicos a la hora de poder tener un animal doméstico. Si tú quieres tener un perro, tienes que pasar un curso de formación. Determinados animales no pueden ser tenidos por determinadas personas si no demuestran una especial capacitación. ¿Para qué? Pues para aportarles. Y económica también, evidentemente. Entonces, yo creo que se dan pequeños pasos hacia ese objetivo y es conflictivo porque bueno, yo tengo perro y nuestro debate en el parque es ¿cómo vamos a pasar el curso? ¿Nos van a cobrar por tener el curso? ¿La vacuna es necesaria? Es decir, voy al parque y no uso correa. efectivamente, va a ser obligatorio llevar la correa, viene uno sin bozales, es decir, esa normativa nos afecta directamente y nos encauza hacia un determinado lugar. Yo les ponía un ejemplo a mis compañeros porque me decían que era imposible y claro, va a depender de en qué lugar quieras llevar a la práctica los postulados de esa norma. No es lo mismo una gran ciudad que un pueblo donde las costumbres son diferentes totalmente en esa relación con el animal, aunque sea doméstico, no es lo mismo. No veo yo a mis abuelos dejando que el perro duerma con ellos, eso lo tengo claro. Pero sí que parece un poco a la legislación contra el tabaco. Hace unos años parecía imposible que no fumáramos ahora aquí todos, o que no fumáramos en un avión, o que no fumáramos en determinados espacios. Y se ha conseguido a través de la normativa. Esa normativa no solamente recoge una realidad, sino que nos encauza en la protección de nosotros mismos. Y en este caso yo creo que con el ámbito de determinados animales es abrir una puerta en determinada dirección y poco a poco las personas van a ir concienciándose. ¿Cómo? A través de una amenaza, evidentemente. Se puede ir por las buenas o por las malas. Yo creo que hay que atacar por todos los flancos. Entonces tenemos una capacidad de educar a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los jóvenes, y después también educar con el palo. Y el palo va a ser que como no cumplas esas normas que protegen determinados intereses, vas a recibir una sanción administrativa o penal. Entonces ese consumo responsable o algo semejante es lo que se está empezando a abrir paso en nuestras sociedades. Y yo agregaría también algunos elementos. A ver, creo que ya nos quedó claro que somos seres sintientes los seres humanos y que somos animales. Bueno, utilicemos un ejemplo de intercambio. Esa práctica que estoy llevando a cabo económica, donde tengo esclavizado, donde estoy utilizando a otro animal, ¿sería ético si yo lo intercambio y pongo un ser humano ahí? Si haces este ejercicio, ¿sí? Yo creo que podrías ir reflexionando cuáles son las prácticas que implicarán una transformación en el consumo o implicarán una abolición de esa práctica, ¿no? O sea, este intercambio que podemos hacer como seres sintientes, y posiblemente me dirán, está siendo muy antropocéntrico. En este sentido sí, porque es un antropocentrismo ontológico, es decir, yo soy eso, por lo tanto parto desde lo que soy para entender a todos los demás, no porque prefiera al ser humano frente a los demás, ¿sí? Lo que se ha buscado mucho, digamos, en las teorías y que en los movimientos activistas, antiespecistas se desea, es el abolicionismo. Cuando se abolió la esclavitud, no se le maquilló, no se le hizo más bonita. Y la cuestión económica se decía es que cómo se dejar tener esclavos, se va a caer el sistema económico. Pues ¿qué creen? Que no pasó absolutamente nada. No se cayó el sistema económico, que tanto se ha dicho que el sistema económico se iba a caer cuando se abolió la esclavitud, ¿sí? Entonces muchas de estas prácticas económicas que tenemos están soportadas en eso, en la explotación, en la esclavitud, y habría que abolirlas. Ojo, ese es el ideal, es por lo que luchamos, digamos, en el movimiento antiespecista. Pero también lo cierto es que tenemos un contexto en estos momentos que no permite abolir muchas prácticas bajo el argumento que es un soporte. Entonces estamos luchando constantemente por ver cuál podría ser la alternativa
frente a ese soporte económico. Y por lo tanto, se aboga mucho hablando del buen vivir por el bienestarismo de los animales. O sea, que por lo menos las libertades básicas del bienestar animal se les otorguen, ¿no? Si se van a seguir utilizando, que sea bajo parámetros que sean muy robustos, pero que curiosamente eso tampoco se da, a pesar de que existen ciertos elementos del bienestarismo, ¿sí? Dicho esto, dicho esto, yo creo que el ideal es el estar buscando constantemente cuáles serán esas alternativas para tratar de acabar con las prácticas que implican explotación. En la alimentación hay millones de prácticas, ¿no?, que están generando como alternativas. Y una de las prácticas, por ejemplo, que está ahorita en la mesa de discusión es la cuestión de la carne sintética, la carne, por ejemplo, que viene de laboratorios. Y que te dicen, no, es que la carne sintética implica que todavía se vea la carne como un elemento central de consumo. Desde mi punto de vista más pragmático digo, sí, pero eso me va a solucionar el hecho de que tengas a millones de animales esclavizados para darle salida a la producción masiva de carne, ¿no? Hay otras prácticas, por ejemplo, tengo una colega del programa de bioética que ha trabajado con la cuestión de la experimentación animal y donde se ha dado cuenta, a partir de sus investigaciones, que la experimentación animal tampoco ha sido necesaria. Y más bien atrás de todo esto hay un soporte económico que te está diciendo tienes que experimentar, porque es una estructura que está dada a partir de esto, ¿no? O sea, un poco por ahí te diría, a ver, ¿es ético si yo cambio la especie y lo hago con un ser humano? Si no es ético, entonces preguntémonos por qué no es ético. Y me dices, es que no tiene libertad, está sufriendo esto, ¿por qué con otras especies sí? Porque si no, justamente aflora el especismo, es decir, ¿somos más importantes o son menos importantes? ¿Más o menos? Gracias. Tengo otra pregunta acá de este lado. Vamos a ser breves, lo prometemos para que pregunten Sí, más. para alcanzar otras más. Hola. Yo más bien tengo como una duda en lo que han estado platicando en cuanto al tema de los zoológicos y por ejemplo, esta regulación que se hizo hace unos años en cuanto a circos sin animales, ¿no? ¿Hasta dónde llega el tema del activismo con el tema en la misma carrera con el tema de la legalización, ¿no? Por un lado, se quitaron los circos con animales en el país, pero por otro lado también había mucha información de que se quedaban en el abandono, que muchos de esos animales terminaron muertos y sacrificados justamente porque los dueños de circos no podían seguirlos manteniendo. Entonces, ¿qué tanto, quizá no un asunto de ética, o sí, pero qué tanto el activismo provoca ese tipo de cambios antes de que realmente llegue a un tema legal donde se pueda dar protección? Mismo caso con las cadenas aquí en Guadalajara. Y el tema de los zoológicos es hasta qué punto también es válido o no válido tener los zoológicos en cuanto a temas de investigación animal, sin maltrato ni nada, recuperación de especies, ¿no? Quizás también en peligro de extinción. Y algo que se hablaba mucho también en los circos, en esas discusiones, esta población que no tiene la posibilidad de viajar a otros lados para conocer animales, quizás la única posibilidad de conocer un elefante, ¿no? Entonces, Realidad virtual. muchos no tienen la oportunidad tampoco de realidad virtual, estamos en los pueblos y tal, ¿no? Y entonces creo que es como algo de lo que mucho han mencionado los tres en cuanto al tema de los derechos, en cuanto al tema del especismo y el tal, pero cómo lidiar justamente con esta parte cultural y también con esta otra parte que me parece importante, hasta qué punto llega el activismo y hasta qué punto se va empatando con el ámbito legal donde no terminen animales sacrificados por eso. Bueno, creo que tocas un tema importante que es la conservación. La micrófono. El tema de la conservación de especies. Y la conservación de especies tiene un fin último que es justamente antropocéntrico. Es decir, yo, lo acabas de decir, quisiera ver a un animal como es, un tigre, un jaguar, y la única opción que tengo es irlo a ver en un entorno que no es natural, por una parte, que es una jaula con entornos artificiales y que no voy a conocer absolutamente nada de ese animal en forma natural porque está en un zoológico. Con el tema de circos con animales fue justamente hubo muchísima intereses económicos y mala información. Y hablo de este caso en concreto porque nosotros lo vivimos en Jalisco al ser uno de los primeros municipios. Nosotros fuimos siguiendo durante mucho tiempo a los circos que se instalaban, documentábamos, grabábamos, entrevistábamos a las personas. Había un caso en concreto que era la leona Morelia. La leona Morelia estaba dentro de una traila y esa leona Morelia traía un chip de Circo Atay de Hermanos. Pero esa leona ya era, su dueño era el guapísimo Tarzán, ¿no? Entonces había una industria de los animales silvestres en cautiverio y sigue habiendo esa industria donde los animales son criados exclusivamente para estos fines.
Ya no hablemos ahora de los casos que hemos visto terribles sobre el tema del narcotráfico y de otra serie de instancias o de animales silvestres o exóticos como mascotas ahora. Lo vimos recientemente en las casas de Tlajomulco. Cuando sucede lo de circos y toda esta polémica, porque fue como una especie de efecto dominó, el que las personas les empezara a importar que los animales de los circos estuvieran muriendo a raíz de que se prohibieron los circos era realmente de risa, porque durante muchísimo tiempo se morían en los circos justificando el espectáculo. Es decir, es verdad que seguramente hubo víctimas a raíz de eso porque ya no eran redituables, había animales muy viejos que seguían siendo explotados en los espectáculos, pero teníamos que reducir la crianza de estos animales. La conservación es meramente antropocéntrica. Nosotros somos una organización de protección y derechos animales, no somos una organización medioambiental ni conservacionista. Incluso cuando hablábamos de la intervención en la naturaleza es porque en la naturaleza es el mayor de los sufrimientos. La naturaleza no es ideal para los animales, ¿no? Entonces eso también es otro debate, pero la conservación concretamente supone más víctimas porque hay una explotación directa, económicamente directa. En el caso de Villa Fantasía en Zapopan, ¿no? Por ejemplo, a raíz ha habido estos cambios que se han dado legalmente cuando se prohíben circos y empieza a haber estos rescates de felinos. Aquí hablo de los de Jalisco en concreto, que me involucré con la leona Morelia, selva y otros animales silvestres que lograron ir a santuarios. Hubo otros que no tuvieron esa suerte, es real. Pero hoy en día el poder decir que no tenemos espectáculos circenses que exploten y utilicen animales y que la gente del público se ría cuando ve un elefante parado en dos patas es una victoria. Y sabíamos que eso iba a suponer algunas víctimas, pero no igual a lo que ha considerado en lo anterior. Y por otra parte son animales completamente improntados. No ha habido un programa real de inserción. Los zoológicos tienen que transformarse, lo hemos visto en otros países, debe haber una transformación. Villa Fantasía es uno de los lugares que está recibiendo animales de decomiso y empezaron a tener programas de liberación y eso ha sido un trabajo de años entre asociaciones civiles aquí, activistas que hemos estado desde 10 años atrás con Villa Fantasía porque la situación es terrible. Al desaparecer los CIPS, se recuerdan estos centros de vida silvestre, desaparecen y ya no hay a dónde llevar animales silvestres. Y de hecho la UDG es uno de los estudiantes de veterinaria, muchos de ellos biólogos, están empezando a gestar estos programas. Creo que es importante identificar que sí debe haber un activismo, por supuesto, y debemos siempre trabajar con la academia, debemos siempre trabajar con… En nuestro caso tenemos médicos veterinarios, biólogos. Es muy difícil todavía encontrar veterinarios que digan soy vegano, ¿no? Pero aún así hay muchos médicos veterinarios que nos han ayudado, que nos han asesorado para hacer esos cambios y es importante incluirlos. Biólogos, expertos en el área, incluso productores. Nosotros hemos hablado con productores para decir esto está pasando en tu granja, ¿sabes? O haces algo o lo vamos a publicar. Es así, es la única forma en la que vamos a poder transformar la situación. Rápidamente, de los zoológicos. Hay un autor, Warwick Frost, él ha trabajado con el tema de los zoológicos durante mucho tiempo, tiene un libro que se llama Zoos and Tourism, y él analiza más o menos los 10,000 zoológicos legales que existen a nivel global, y se da cuenta que solamente el 2% han tenido planes de conservación exitosos una vez que los animales se liberan. O sea, de 10,000 zoológicos son mínimos, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, ¿alguien de aquí me podría más o menos describir cómo es un tiranosaurio rex? ¿Lo pueden imaginar en la mente? ¿Y cuándo los han visto? Absolutamente nunca. Entonces justamente esta idea de que tienes que conocer efectivamente el animal para saber cómo es también falsa, porque hay imágenes, o sea, hay textos, etcétera, que te hacen saber cómo es ese animal. Y yo creo que les puedo asegurar que saben más de los tiranosaurios rex a de los capibara, aunque los capibara estén, digamos, en confinamiento, ¿no? Y cierro con esto, hubo zoológicos humanos que cerraron en el siglo XX. Justamente la idea era la conservación, el saber, por ejemplo, cómo eran los tojolabales, cómo eran los pigmeos, cómo eran, por ejemplo, no sé, los masái, ¿sí? Sería válido en estos momentos tener, no sé, están en peligro, digámoslo así, grupos indígenas, grupos étnicos mexicanos están perdiendo por la acción de la globalización y la inserción de la hibridación cultural. ¿Sí? Le apostamos una conservación de grupos étnicos de esta forma a partir de zoológicos para que no se pierda. La pregunta que sería, ¿conservar para qué? ¿Bajo qué esquema? O sea, que va asociado con la cuestión del patrimonio. ¿Para qué queremos conservar? ¿Para qué queremos volver algo estático, algo que históricamente es dinámico, por ejemplo? Muchas gracias.
lamentablemente el tiempo es corto, el tema es muy largo y nos da para mucho, la vida más. Entonces, yo les voy a pedir una conclusión. Se me acabó el tiempo, lo lamento mucho, pero conclusión y redes sociales. Compártanme sus redes sociales, sus correos electrónicos para que por favor puedan contactarlos nuestros asistentes. Ah, siempre sí, miren. Venga. Gracias. Hola, muy buenas. Buen día a todas, a todos. Yo espero ser muy respetuoso con ustedes. Quisiera comenzar con una frase de Charles Darwin, que él dice que el mayor atributo que puede tener el ser humano es el respeto por los seres vivos, y estoy totalmente de acuerdo, y estoy totalmente en contra del maltrato animal. Nos han explicado el qué está mal y el cómo no hacerlo, pero yo les hablo desde este espacio como productor. Yo tengo una empresa agropecuaria, producimos agave, aguacate, mango, tamarindo, caña de azúcar, producimos reses, huevo, estamos empezando un pequeño proyecto, cerramos una filial en marzo que producimos miel y acabo de cerrar otra el 22 de abril de caballos. No alcanzo a ver el qué o de qué forma o de qué manera yo pueda migrar a, pues, no sé, producir lo que diario hay en sus mesas. Porque yo quiero pensar que muchas personas que se dedican a ser activistas, pues obviamente no usan zapatos de piel, no usan maquillaje, no comen postres que llevan huevo. O sea, hay muchas cosas que detrás de eso hay un maltrato animal, ¿no? Entonces me gustaría, yo como productor, estar interesado en que me digan los cómo sí se puede, ¿sí? Y no el no, por esto. El maltrato animal está mal, eso es correcto, pero la producción, esa es la parte que me interesaría saber. La otra pregunta es, en determinado momento, ¿cómo hago a mi gato vegano? ¿O cómo hago a mi perro vegano cuando detrás de la industria de la croqueta hay todavía un muchísimo más maltrato animal que el que ves en una plaza de toros? Detrás de un Whiskas ves un maltrato impresionante animal que en los circos, ¿no? Pero bueno, creo que ustedes son los expertos. He tenido la suerte o no de trabajar con productores y hablar con ellos, entre ellos, por ejemplo, no sé, la forma en la que… Hay dos cuestiones, la moral y la ética, y por otra parte, lo que a ustedes les interesa en tema de economía y de proveer algo que la sociedad está demandando. La transformación alimentaria viene sí o sí. Se está transformando el sistema alimentario. Al día de hoy, Sigma Alimentos ya tiene carne a base de plantas. Es posible la transformación a un sistema más sostenible, más ético y más compasivo, sí o sí. La sociedad está cambiando. Ahora, en términos de prácticas, mejores prácticas hacia los animales es algo que Igualdad Animal hace. Antes, hace 15 años me llamaban hippie come flores, hoy me llaman para asesorar sobre innovación alimentaria a base de plantas, o sobre bienestar animal en la industria del huevo, o sobre bienestar, mejores prácticas, ahora que se está haciendo la norma sobre el transporte con SADER, o el Consejo de Bienestar Animal en Jalisco. Tenemos la capacidad de hablar con productores, entender la problemática, pero al mismo tiempo los productores tienen que asumir el coste del bienestar animal y el impacto ambiental que están ocasionando, y no lo asumen. Por ejemplo, si yo voy y le digo a granjas de Proan, estás contaminando con los purines el lago de Chapala, porque se lo mostramos, hicimos las denuncias medioambientales, su cédula profesional ambiental no estaba vigente y no están pagando ese coste, va a ser irreversible el costo medioambiental que está ocasionando la ganadería industrial. Hoy en día incluso el aguacate tiene más impacto ambiental que cualquier otro producto, incluso de
y sobre todo las croquetas, porque si hablamos de las croquetas, harina es el subproducto del subproducto del subproducto de los animales, pezuñas, plumas. Creo yo que a nivel de productor, y siempre vemos estos casos de ejemplo, Silk, la leche Silk, era un productor de leche muy grande en Estados Unidos y se transformó completamente a ser una de las empresas más grandes de leche vegetal. Creo que en la medida en que ustedes identifiquen que el bienestar animal o que reducir el sufrimiento de los animales va a ser algo que a ustedes les funcione y va a ser viable, pero desde nuestro foco, nuestra principal misión es reconocer que los animales deben ser respetados y deben dejarse en paz para no producirlos y que el coste ambiental sea el menor posible. Pero me encantaría hablar con ustedes, tenemos proyectos de libre de jaula, huevo libre de jaula, que es algo que está sucediendo. Somos una organización que trabaja con las empresas y las empresas están demandando esas mejores prácticas también. Así que creo yo que es en la medida de lo que ustedes pueden hacer, pero hay intereses económicos que no quieren asumir. Y es hora de que la ganadería industrial y quien produce animales, cría animales y mata animales, pague esos costos de bienestar animal y de cambio climático. Si me permite. Si me permite intervenir, yo creo que no tiene tanto que preocuparse por qué tiene que hacer, porque se lo van a decir. Se lo va a decir el mercado cuando cambie las formas de consumo. Entonces, cuando el consumidor demande un determinado producto en unas determinadas condiciones, si quiere sobrevivir, usted cambiará y cambiará hacia esa demanda. Va a ser lo que transforme. La demanda transforma y ahí estamos todos, que somos los consumidores. Por otra parte, el Estado tiene que reflejar en una normativa esos cambios sociales y se lo van a imponer. Ahí tendremos como consumidores y sobre todo como ciudadanos exigir el cumplimiento de la normativa. Así que no se preocupe porque le irán diciendo, puede ser un pionero. Y los pioneros hay veces que se quedan con una gran cuota de mercado, pero si no es pionero en ese terreno, se lo irán diciendo si quiere sobrevivir. Y yo coincido exactamente. O sea, estamos viendo una transformación ya no que es conductual, sino que es cultural. O sea, ya no es que ya la gente empieza a pensar más en estas cuestiones de ética animal. Entonces, poco a poco, las poblaciones, digamos, jóvenes van a ir cambiando y el mercado se irá moldeando hacia nuevas necesidades. Hay fuertes debates de que si una empresa como, ¿qué puedo decir? Marcas, me imagino que si una empresa, por ejemplo, como Burger King tendría o no que hacer hamburguesas a base de plantas. Y ha sido exitoso hasta donde yo entiendo porque la gente lo busca, porque la gente dice ya no estamos de acuerdo con esto. Entonces, eso está la transformación. Dices que produces miel, por ejemplo, podrás producir miel de agave, por ejemplo, y la gente la consumiría exactamente igual, ¿no? Y sí comemos postres, lo que pasa es que, o sea, comemos exactamente lo mismo que cualquier otra persona, lo único es que hemos decidido no tener productos de origen animal en nuestros platos, en nuestra ropa, en nuestras formas de actuar cotidianamente. Y justamente, o sea, es interesante cómo cada vez hay una transformación en el mercado que permite que consumamos aquellos productos que pareciera ser que no podemos consumir, ¿sí? El capitalismo va a devorar también este activismo. Este es el punto débil de este activismo, que el capitalismo tiene una capacidad de absorción que al final va a terminar convirtiéndolo en producto. En este punto me voy a permitir sumar un poco. Les platiqué de ellos, pero no les platiqué de mí. Curiosamente soy vegetariana y soy tercera generación de vegetarianos. Mi abuelo fue vegetariano, mis padres son vegetarianos, yo soy vegetariana y mi hermano, mis hijos son vegetarianos. Circunstancias de la vida, me ha tocado trabajar los últimos 8 o 9 años con productores agropecuarios, sobre todo de la industria avícola e industria porcícola. Trabajo en Tepatitlán de Morelos. Los últimos años hemos trabajado en el desarrollo de buenas condiciones en granjas para animales, que irónicamente muchas de esas condiciones están escritas en las buenas prácticas pecuarias, que están en la legislación, pero no les hacemos caso. Y
actualmente por demanda de los propios consumidores tenemos este requerimiento de que se disminuya el uso de químicos, que se disminuya el uso de antibióticos en la producción pecuaria. Y, por ejemplo, tenemos cosas irónicas como que en la Unión Europea y en Estados Unidos desde el 2006 se banearon o se prohibió el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Aquí en México sí los usamos, por montones. Entonces estamos hablando que tenemos gallinas, pollitos, cerdos, sobre todo, que consumen antibióticos desde el día 1 de vida hasta el día que son enviados a rastro. Y que eso, el impacto ambiental, es un impacto fuertísimo. Digo, estamos hablando de que la siguiente pandemia que se nos acerque, y lo dicen los expertos, no va a ser de virus. No nos va a ir tan bien como nos fue en el COVID, porque como quiera ya la libramos, aquí estamos, ¿no? La hemos librado hasta ahorita. Sino que se vienen las cepas bacterianas resistentes a antibióticos, donde no vamos a tener medicamentos para poderlo atender. Y entonces, entre las cosas que podemos empezar a hacer y que están aquí porque ya tenemos esas tecnologías, es empezar a migrar a tecnologías alternativas. Por ejemplo, tecnologías alternativas al uso de antibióticos como promotores de crecimiento, que han demostrado que dan una buena ganancia en producción cuando están combinadas con un buen manejo animal, y podemos utilizar cosas como probióticos, prebióticos, simbióticos, fitobióticos, mejoras dietéticas, el poder añadir o dar una buena alimentación, ¿sí? Digo, y entiendo la postura y creo que sí vamos para allá y que el mercado nos lleva para allá a disminuir el consumo de productos de origen animal, porque además nutrimentalmente se ha demostrado que disminuir el consumo de alimentos de origen animal tiene un impacto benéfico en la salud humana. Eso no lo podemos dejar de lado. Pero tampoco podemos dejar de lado, y que es algo que platicaba con Dulce, el que al día de hoy se consumen, que al día de hoy es un requerimiento por parte de la población y que a fin de cuentas pues es parte de la industria. Pero sí hay estos pequeños cambios que podemos hacer y que ya se están haciendo y que además económicamente implican un beneficio. Ahí tenemos la carne Kobe. Y que mucho de lo que implica la carne Kobe es que es una vaca que se cría con las mejores condiciones de vida. Sí, claro, y volvemos a lo que decía Dulce, el fin es ese, pero todavía nos queda camino. Y respondiendo de forma muy puntual a yo como productor, ¿qué puedo hacer? Porque digo, detrás del yo como productor, ¿qué puedo hacer? Está el ¿por qué no voy a dejar de hacerlo? Entonces sí hay cosas que podemos hacer. Exacto. Pero hay mercado. El mercado nos dice cómo podemos ir migrando allá. Pero 100 gramos de soya te cuesta 10 pesos. Y tiene la misma cantidad de proteínas, si no es que más. Muy bien. Ahora sí, voy a tener que cerrar. Nuevamente, es un tema de discusión muy amplio, nos da para mucho, digo, llevamos años en la discusión. ¿Cuántos años? Yo ya no voy a decir mi edad. No, tú, bienestar animal. 20 años y la discusión seguirá. Entonces, bueno, les voy a pedir una conclusión, así, una frase de conclusión, y compártanos redes sociales, correos o formas de contactarlos para que nuestro público pueda seguir teniendo contacto con ustedes. Pues mi conclusión es que el mundo está cambiando y se está transformando, porque hoy estamos aquí en Armonía Productores, que están atendiendo esta situación, algo que no se veía hace años. Estamos, nuevas generaciones, está transformándose el paradigma, estamos cambiando los paradigmas de cómo estamos interpretando y viendo la vida de los animales no humanos y la convivencia en armonía con ellos y respetando su vida. En Igualdad Animal, reitero, somos una organización internacional con presencia en 8 países que trabajamos con la sociedad, los gobiernos y las instituciones para hacer cambios individuales y estructurales que beneficien a los animales. Nuestra misión es acabar con la crueldad hacia los animales, específicamente los animales utilizados por la ganadería industrial, y trabajamos en toda la línea que los involucre, y tenemos también un programa de políticas alimentarias donde estamos promoviendo la alimentación sostenible, donde promovemos la reducción también del consumo de proteínas de origen animal, al mismo tiempo que ayudamos a las personas
a unirse a Love Beg México, suscríbanse. Y redes sociales, Igualdad Animal México, Instagram también, y Dulce Ramírez. Gracias. Yo voy a ser mucho más concisa. Yo creo que hemos abierto un camino y no hay vuelta atrás. Y yo confío mucho en la empatía del ser humano, pero confío más en su egoísmo. Y creo que el bienestar animal nos beneficia a los seres humanos. Así que va a ser un camino sin marcha atrás. Yo redes sociales, la verdad es que no uso mucho. No tengo tiempo. Pero si alguien está interesado en investigación jurídica en este tipo de materias, pueden contactar conmigo en la Universidad Rey Juan Carlos. Soy victoria.garcia@urjc.es. Muy fácil. Gracias. Y yo atendiendo lo de la Cátedra del Futuro, yo la conclusión que tengo es que yo esperaría que en un futuro este tipo de discusiones en torno a los animales se vean tan arcaicas como actualmente vemos las discusiones del pasado, de que si los esclavos tendrán que tener derechos o que si las mujeres tendrán que tener derechos. Yo esperaría que para allá vamos, o sea que esta minoría justamente con la cual estamos hablando, ¿no? Actualmente, se vea cómo es posible que hubo un momento de la historia donde estábamos discutiendo incluso si tienen derechos o no, como lo hicimos con las minorías del pasado, ¿no? Mis redes, tengo Facebook, JAF, y mi apellido que es Quintero Venegas, entonces QUVEN. En Instagram soy igual y en Twitter estoy por Jafet Quintero. Muchas gracias. Pues por mi parte no me queda más que agradecer al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y a Cátedra del Futuro por habernos brindado este espacio, por habernos invitado. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.